de esta reunión, por lo menos llevando alguna palabra, algún mensaje para nuestra vida. El día jueves estuvimos estudiando la carta a los Corintios. Estamos los jueves en la segunda carta a los Corintios, que es una carta un poco, un poco difícil de entenderla, porque involucran muchas cosas que a veces el lector bíblico no está muy enterado. Entonces se necesita explicar algunas cosas. Es lo que hacemos el día jueves. Bien, llegamos a un capítulo en ese texto donde el apóstol Pablo, él tiene que hablar necesariamente de sí mismo y de lo que significa su servicio en el Señor, porque como usted sabe, nos referimos de él como el apóstol Pablo, es decir, un hombre que fue llamado para ser un ministro de Jesucristo. Pero estudiando la vida de Pablo, nosotros sabemos que él no calificaba para ministro, porque anteriormente el apóstol Pablo se había dedicado a perseguir cristianos, de tal manera que su vida experimentó un momento en que cambiaron todas las cosas en él para pasar de ser un perseguidor a ser un predicador. Ese tipo de cambios no sucede. Es una cosa muy, muy rara, es muy difícil. ¿Por qué? Porque tendría que suceder cambios internos muy profundos, muy profundos. Y no es fácil encontrar elementos que puedan generar ese cambio a ese nivel. Si eso pudiera ser fácil, podríamos cambiar a mucha gente. No se puede. Pero el apóstol Pablo tuvo una situación en su vida que generó ese cambio y esa transformación. Y eso fue el haberse encontrado con Cristo, mejor dicho, cuando Cristo lo encontró para mostrarse a él, para revelarse, para darse a conocer. Ese fue el punto culminante de la vida de Pablo el perseguidor para empezar a ser Pablo el creyente. El encuentro personal que él tuvo con Cristo camino a la ciudad de Damasco. Entonces, allí sucedieron cosas que Pablo va detallando ya poco a poco, ¿no? Y vamos nosotros entendiendo también con lo que el Señor Jesús enseña. ¿Dónde básicamente? Cuando usted lee los evangelios, va a llegar al capítulo 3 de Juan, usted va a leer un encuentro de Jesús con un maestro judío llamado Nicodemo. Vamos a ir, comencemos por ahí. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1 dice de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Eso significa que este señor, Nicodemo, debía de ser ya un hombre mayor, era un hombre importante en la sociedad judía, era fariseo, es decir, era un hombre muy religioso, extremadamente religioso, y formaba parte del grupo selecto que conformaban pues el gobierno de los judíos, ¿no? El gobierno religioso de los judíos. O sea, Nicodemo no era cualquier persona, ¿ok? Nicodemo no era cualquier señor mayor sentado por ahí que no sabe las cosas. No, Nicodemo era todo un maestro en el judaísmo. Pero lo curioso es que este maestro desconocía muchas cosas que para él eran vital. Él estaba inmerso en una vida religiosa, pero tenía sus vacíos. No podía explicarse ciertas cosas.
importantes, menos podía responderse ciertas preguntas vitales. Bueno, versículo 2, este vino a Jesús de noche. Entonces él buscó en Jesucristo la respuesta que él estaba tratando de encontrar. Y lo hace de noche para que no sea visto por otros judíos, ¿ok? No quería que lo vean. Entonces se entrevista con Jesús de noche, cosa inusual, y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Prácticamente lo que hace Nicodemo es saludar al maestro y le da cierto reconocimiento. Sabía que Jesús era diferente, era un maestro totalmente diferente. Por eso lo busca. Y Jesús le responde antes de que Nicodemo haga la pregunta, ya el maestro le responde. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la respuesta a la interrogante de Nicodemo. La interrogante sería entonces: ¿cómo puede hacer uno para ver el reino de Dios? Ver el reino de Dios significa entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios significa cómo puede ser uno ser salvo. ¿Cómo puede uno ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? La respuesta de Jesús es nacer de nuevo. Una respuesta muy complicada de asimilar. Entonces Nicodemo, como usted y como yo, se pone a pensar. ¿Ok? Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que había que volver a nacer, Nicodemo inmediatamente lo relacionó con el parto natural, el nacimiento natural, la concepción natural. Entonces Nicodemo dijo: pero si yo ya soy un hombre mayor, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre para volver a nacer? ¿Y eso me hará entrar al reino de los cielos? Pero ¿cómo podría yo volver al vientre de mi mamá y volver a nacer? Por supuesto, el lenguaje de Jesús va en un sentido y los razonamientos de Nicodemo van en otro sentido. No vamos a entender hasta que nosotros no coincidamos con el Señor. Y aquí es donde Jesús quiere llevarlo a Nicodemo a entender plenamente lo que significa la conversión de la persona. Entonces le responde Jesús y le dice, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a Nicodemo? Le está diciendo que Nicodemo requiere de una experiencia espiritual con Dios. Es la única forma de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento, la experiencia de la conversión, no se da en lo externo, sino se da en lo interno. Lo interno es lo espiritual. Allí se da el encuentro, la experiencia con Dios. Lo externo, como siempre hemos explicado, es solamente un contenedor. El cuerpo que usted ve envuelve lo interno que nosotros no vemos. Si este cuerpo se rompe, se quebranta, se daña, se muere, lo interno tiene que salir y queda libre y se va a donde tiene que ir. Mientras que este cuerpo esté saludable y mantenga vida, o sea, vida natural, la parte interna que es espiritual permanecerá dentro de él. Pero si el cuerpo se debilita y muere, lo espiritual tiene que dejar el cuerpo e irse a donde tenga que ir. Bueno, esperemos que a la presencia del Señor. Entonces, lo externo, yo quiero ir a esto, a lo externo. ¿Qué cosa es lo externo? Lo externo es la vida natural de la persona en sí, ¿ok? El aspecto de la vida natural de una persona. Todas las personas desarrollamos una vida natural, pero nuestra vida espiritual ha quedado totalmente anulada por causa del pecado. Tenemos una realidad espiritual, pero el pecado la anuló totalmente.
Eso se llama muerte espiritual. Entonces, cuando uno conoce a Cristo, Cristo inicia en nosotros una vida espiritual. Ese es el nuevo nacimiento. Para que eso suceda, mi ser interior tiene que ser recreado espiritualmente. Tiene que volver a la vida que no tenía, esa tengo que alcanzar. Pero yo no la puedo obtener porque esa es una vida inalcanzable para mí. Entonces Jesucristo desciende y Él me otorga esa vida que yo no la puedo alcanzar. Esa vida llega a mí a través del Espíritu Santo que viene a mi corazón y ahí hace morada. Me convierto yo en una casa, en una morada de Dios a través de su Espíritu Santo. Ese hecho de encontrarnos con Cristo y de que Él inicie en nosotros una nueva experiencia, una nueva vida a través de esta experiencia que se llama conversión, hace que yo sea una persona totalmente diferente. Por eso que Pablo tuvo que dejar de ser un perseguidor para ser un predicador, no había otra cosa que hacer. El que conoce a Cristo tiene que dejar de ser lo que era y venir a ser otra persona. La persona que Cristo está creando en él. ¿Qué quiere hacer Cristo con nosotros? Pues no puede ser la misma persona. Es decir, Pablo es un perseguidor de cristianos, pero él es cristiano. No, pues esa es una contradicción. No. Pablo conoció a Cristo, pero sigue persiguiendo cristianos. No, ¿cómo va a ser eso? Este es un ladrón, se convirtió, pero sigue robando. No, pues, ¿cómo va a ser eso? Este es un mentiroso consumado, se convirtió, pero sigue mintiendo. No. Si la persona ha tenido una experiencia con Dios, todo su ser interior ha sido cambiado, transformado. Y eso debería de darle un nuevo sentido en su vida, totalmente diferente. De eso habla Pablo en el capítulo 4 pues, de 2 Corintios, donde él habla acerca de el vaso. ¿Ok? El vaso. Vamos a ir entonces 2 Corintios capítulo 4. Según de Corintios 4. Hermanos, por acá hay sitio. Por aquí al centro hay bastante sitio. Hay varias sillas vacías al centro. ¿Para qué atrás? Bien, capítulo 4 de 2 Corintios, vamos a leer versículos 6 y 7. Ok, ahí lo tenemos. 2 Corintios 4, 6 y 7 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra vez lo leemos. Pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aún así, le voy a decir qué es lo que quiere decir este versículo. Escúcheme. ¿Se acuerda usted del pasaje de Génesis cuando Dios creó las cosas, cielos, tierra? Llegó en el primer día, Dios inició creando y separando tinieblas de la luz. Creó la luz y las tinieblas se tuvieron que separar. ¿Ok? Él no tuvo que decir, tinieblas, aléjate. No, él solamente dijo, sea la luz. Y la luz fue, y las tinieblas tuvieron que huir. Eso es lo que sucedió en nuestro corazón el día en que Jesucristo llegó a nuestra vida. Él resplandeció en las tinieblas de nuestro corazón. Así como cuando Él creó en Génesis, así sucedió cuando Jesucristo llegó a nosotros. Por eso dice que el Señor que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones.
Dios resplandeció en nuestros corazones. El día en que conocimos a Jesucristo, Dios encendió una lámpara en nosotros. Y cuando se enciende la lámpara, las tinieblas salen inmediatamente. Las tinieblas que había en nosotros fueron echadas fuera. No hay que permitir nunca que vuelvan a entrar. Para que esas tinieblas puedan volver a entrar, yo tengo que apagar la lámpara que Dios encendió en mí, que es lo que hacemos cuando nosotros afectamos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Dios fue el que mandó que resplandeciese la luz en nosotros. La luz es la vida de Cristo en nosotros. Y de esa manera nosotros le conocimos. Eso es lo que le pasó a Nicodemo en aquella noche. Con esas palabras de Jesús, Nicodemo se confrontó y dijo, eso es muy cierto. Yo necesito tener una transformación interior. Entonces el Espíritu Santo vino a él y encendió en su corazón la iluminación de la verdad. El Espíritu Santo transformó su ser interior. Allí se fusionó con él hasta hacerse uno. Ya no se puede separar el Espíritu Santo de la persona. Está allí para siempre. Entonces Nicodemo pasó a ser un creyente. Bien, eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros venimos a tener un encuentro con Cristo al interior de nuestro ser. Pero el exterior, ¿qué cosa es? Pablo dice, eso es solamente una vasija. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Miren qué interesante. Dios escogió transformar el corazón de una persona. Pero ¿qué cosa es una persona? Una persona, cuando tú la ves, es solo un vaso de barro. Eso es lo que somos. Somos vasijas de barro. ¿Qué significa? Que no tenemos cualidades que merezcan que el gran tesoro de Dios pueda ser depositado en nosotros. ¿Cuál es el gran tesoro de Dios? Es el Espíritu Santo obrando. ¿Ok? ¿Eso dónde está? Aquí adentro. Pero si tú te echas a ver quién es la persona es como una vasija de barro. Bueno, hay otro tipo de vasijas. Hay una vasija de oro, por ejemplo. Pero no, nosotros somos vasijas de barro. En esta vasija de barro Dios ha puesto un gran tesoro. Pero todos sabemos que los tesoros no se guardan en contenedores burdos, simples. Se guardan en cajas, en cofres, en relicarios, en joyeros, que son bonitos, son adornados, que se escogen previamente para eso. ¿No es cierto? Si usted tiene dinero y tiene en la casa una caja fuerte, mejor en el banco, por si acaso. Si usted tiene sus joyitas, las hermanas tienen sus joyitas, aretes, anillos, collarcitos, no los dejan tirados. ¿Dónde los ponen? ¿O si los dejan tirados? Yo no lo sé, pues por eso pregunto. ¿Ah? En el zapato del marido, ahí nadie va a buscar. ¿Ah? ¿Dónde los ponen? En los joyeros. Entonces, ahí hay un joyerito pequeño. ¿Por qué no hay abundancia de joyas? ¿Y cómo es el joyero? Bonito. Puede ser de metal, puede ser de madera bien trabajadita, bien pintadita. Puede ser de cerámica, una cerámica fina. Yo no lo sé. Pero allí se ponen las cosas valiosas. ¿Dónde pondrías tú el tesoro más preciado que pudieras encontrar? Lo pondrías en el mejor cofre que podrías encontrar también. ¿Dónde crees tú que guardan las joyas de la corona inglesa? ¿Los tienen en un rincón tirados ahí en una caja de zapatos? Los tienen en urnas, celosamente vigiladas. No se sacan sino es solo en ciertas ocasiones. Y después, como son valiosas, hay que darle toda la seguridad del caso. Pablo nos está diciendo que mi experiencia con Cristo es de lo más valioso que yo pueda tener en esta vida. Y eso se convierte en un tesoro, y el tesoro ha sido puesto en alguien que no tiene mayor riqueza o calidad como para merecer.
esa experiencia. Porque nosotros somos sencillamente vasijas de barro. No somos cofres selectos, somos vasijas de barro. ¿Y dónde se ve? Fragilidad, esa es la palabra, debilidad. Miren cómo somos. Somos tan frágiles y somos tan débiles que solamente el desánimo y la tristeza nos tienen derrotados, totalmente derrotados. ¿Nunca te has sentido desanimado? ¿Ah? A ver, ¿cuándo no has pensado alguna vez, yo ya no voy a ir al culto? Es más de 100 veces. Yo ya no voy a ir al culto, ya me cansé. Amor, ya no voy a ir al culto. ¿Pero qué vas a hacer? No sé, ¿tú qué le dirás al pastor? Yo ya no voy, estoy cansado, no voy. Gran favor que nos haces, hermano. Hermanita, gran ausencia que perdemos. Si viniste o no viniste, solo los que te conocen te notarán. Dios sí. Yo no puedo saber si vinieron todos los que somos o están todos los que somos. Pero normalmente rotamos. ¿Por qué rotamos? Porque algunos hoy pudieran haber estado tristes o desanimados o enojados. Entonces, no pueden luchar contra eso. No puede, porque tiene cierta debilidad que no le permite luchar. Se levantó con el pie izquierdo. Qué frase más fea, ¿no? ¿Por qué no con el derecho? Porque el derecho se supone que es el de la motivación. El del izquierdo es de la desmotivación. Y dice, oye, ¿qué tal? Ay, me levanté con el pie izquierdo, hermano. Si se levantó de ese lado de la cama. No, lo que pasa es que él está diciendo que está muy desanimado. ¿Y el desánimo qué hace? Te opaca, te limita, te anula. No te permite explotar todo lo que tú eres, porque estás desanimado. La tristeza, perdiste el gozo, perdiste la alegría. Entonces te caes en un pozo de pena y no sales de ahí. Y te quedas en la tristeza, te quedas ahí. Te puedes morir allí. Hay gente que se muere de tristeza. Ahí está uno. Dice, oye, pero ya sal de ahí. Que no puede porque hay fragilidad en la vida humana. Porque esa es nuestra naturaleza. La naturaleza fue sensible, pero por causa del pecado la hizo frágil. Sensible porque era un hombre para Dios, pero el pecado lo hizo una vasija de barro. Errores, miedos, temores, enojos, todas las imperfecciones. Y cuando el Evangelio llega a nuestra vida, Dios no considera nada de eso. Mira, cuando Dios viene a tu vida, no considera ni tu dinero, ni tu cultura, ni tu raza, el color de tu cabello. No considera nada. Porque todos somos frágiles, seas blanco o seas negrito, eres frágil. Seas alto o seas bajo, eres frágil. Somos vasijas de barro. Bueno, si fuéramos vasijas de acero, caímos, no pasó nada. Pero cuando es una vasija de barro, ¿qué pasa si se cae? Se rompe. La gente no pega las vasijas de barro, la gente bota las vasijas de barro y trae otra vasija y la reemplaza. Así es. Nosotros somos tan frágiles que el día en que nos quebrantamos, el mundo nos desecha. Pero a Dios le agradó venir a tu vida, siendo frágil como somos, y allí resplandecer e iniciar una relación con Él. Entonces, el vaso no es lo mayor es lo que está dentro. El tesoro no es el vaso. Tú no eres tesoro, yo no soy tesoro. Y tesoro, sí mami, ya voy. No, nadie es tesoro, ¿ok? Nadie tiene calidad como para ser considerado, es un tesoro. Sea una genialidad en lo que quieras, no es tesoro, es siempre fragilidad. Siempre fragilidad. El tesoro es lo que uno lleva dentro, que es más que cultura, es más que educación. ¿Qué llevaba Pablo dentro de sí? Llevaba odio, perseguir cristianos, encadenar cristianos.
dar sentencia de muerte a los cristianos. A eso acompañaba toda su cultura religiosa, era todo un doctor de la ley, era un fariseo, era estricto, era celoso, era rico, era lo más excelente de la sociedad, pero cuando se encontró con Cristo era nada, era un enemigo, alguien que había que destruir, y Jesús no lo destruyó. ¿Qué hizo con él? Lo transformó. ¿Y dónde comienza la transformación? En el interior. ¿Cuándo? Cuando Él pone el tesoro aquí adentro, transforma a la persona. ¿Qué es ese tesoro? Es la vida de Cristo resplandeciendo en nosotros. O sea, ahí al interior hay una vida que resplandece. Es una vida que necesita ser exteriorizada, sacada afuera. Lo de adentro, que es el tesoro, tiene que darle el valor a lo de afuera, que es el vaso. Por eso dice el rey David lo que vamos a leer en el Salmo 39. Vamos al Salmo 39, hermanos, que el tiempo corre y hace calor también. Salmo 39. Miren la manera como David expresa la fragilidad. Versículos 4 y 5. Y 6 también. Dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Dígame usted cuál es el valor de la vida humana. Si se fija bien, es poco. Porque para comenzar, la duración de la vida humana es muy corta para poder hacer todo lo que uno quisiera hacer. Imagínate en cuántos años construyó Noé el arca. ¿Cuántos años fue? ¿Cuántos años? 120 años construyó el arca. Nosotros no podríamos vivir ni 80. No nos podrían dar esa tarea porque no tendríamos vida para completarla. Esos de antes del diluvio tuvieron cientos de años o para perfeccionar sus cualidades o para degenerar sus perversiones. Y la humanidad decidió degenerar, perseverar en la maldad. Por eso que Dios acortó los años. Los años que vivimos son suficientes, no sabemos cuántos, pero son suficientes ya para los nuevos propósitos de Dios, son suficientes. Porque es vano que te pases en la vida haciendo algo sin saber qué será de todo lo que tú hagas cuando tú ya te vayas. Construimos, compramos, juntamos, hacemos todo y al final no disfrutamos de nada, en absoluto. Porque cuanto más dinero tienes, lo tienes que esconder. Cuanto más riqueza tienes, te tienes que esconder. Porque ya no puedes manejar algo que sea costoso o no puedes vivir en una casa, porque ya no se puede, ya no se disfruta. Son tiempos en que la vida no se disfruta. Entonces uno dice, ¿y para qué tengo esto? ¿Y para qué tengo aquello? Ya no puedes ni andar con un celular en la calle. ¿Para qué es todo? O sea, ¿por qué la dinámica de la vida se deteriora tan rápido? Finalmente, te vas hacia lo más personal y dices, definitivamente, vivimos muy poco. Y el salmista le dice, hazme saber, Jehová, mi fin, cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Eso que te lo diga tu médico. Doctor, ¿y usted cuánto cree que puedo yo vivir? Bueno, señor, mire, así como va usted,
¿Se quiere ir contento o se quiere ir triste? ¿Cómo se quiere ir usted? O sea, nosotros no vivimos más porque nuestros papás son longevos o fueron longevos. No. No vives más porque eres deportista. No. Yo conozco futbolistas que han muerto de infarto o que han muerto de cáncer. El deporte no te libra. Ciertamente que el estilo de vida influye mucho, la alimentación, por ejemplo, ¿no? El estrés influye, pero frágiles somos todos. Y tenemos que entender que en esa fragilidad, en eso corto, Dios ha puesto algo precioso. Entonces la fragilidad queda ya en segundo lugar. Ya no tienes que estar mirando la fragilidad. Lo que ahora tienes que estar mirando es el tesoro que Dios ha puesto en ti. Mire, vaya al Salmo 43. Ahí nomás volteando un par de hojas. Salmo 43. Para los que en algún momento se sienten tristes y desanimados. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El abatimiento ahí es desánimo, la turbación ahí es tristeza. Él se está preguntando, si fuera yo, Ángel, ¿por qué? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te pones triste dentro? El salmista lo que hace es, no se apoya en su fragilidad, sino que él se responde a sí mismo y pone el sentido correcto cuando dice, espera en Dios. Es la siguiente parte del versículo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Tú agarras, miras tu billetera, te desanimas. Es obvio. Vas, te paras frente al espejo, te sigues desanimando. Obviamente, de año en año vas siendo cada vez mayor y vas viendo que la vida se te va haciendo más estrecha, más cansada, de más aflicción. Antes pues no te dolía nada, llegas a los 35, 40, te empieza a doler el codo, la rodilla, te empieza a doler la espalda. Y tú te vas dando cuenta que estás yendo en camino hacia una debilidad marcada por tu naturaleza, nuestra naturaleza humana. Pero cuando miramos al interior, miramos a veces el desánimo y la tristeza. Y completamos nosotros una tendencia, ¿no?, al abatimiento. Cuando David dice, no, lo que tenemos que hacer es esperar en Dios. Es decir, no mires la fragilidad del vaso, mira el contenido del vaso. Mira el tesoro que Dios puso en nosotros. No el vaso. El vaso es importante. No hay que romperlo. No hay que dañarlo. Pero lo que tienes que cuidar es el tesoro que está dentro de ti. Esa es la recomendación que Pablo le hace a un discípulo suyo, que es Timoteo. En 2 de Timoteo, por favor. Vamos, saltemos hasta el Nuevo Testamento. 2 de Timoteo. Versículo 14 del capítulo primero. Capítulo primero, versículo 14. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El enfoque de Pablo siempre es este. Nosotros somos vasos. Hay algo en nosotros que es un tesoro. Ese es el depósito de Dios. Dios ha depositado su tesoro en nosotros. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer ahora es guardar el buen tesoro. Eso es lo que tenemos que hacer. Somos guardianes de algo muy precioso que Dios puso en nosotros.
Y eso es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces lo que tienes que guardar es esa relación que tienes con Dios por el Espíritu Santo. Si ese Espíritu Santo está allí, le hemos otorgado el lugar y le estamos dando todo el cuidado respectivo, ese tesoro va a empezar a brillar, a resplandecer, va a irradiar todo el vaso se va a poner hermoso. Puede seguir siendo débil, pero se vuelve un vaso hermoso. ¿Y sabes en qué radica la hermosura? En la utilidad del vaso. Nosotros no somos jarrones de flores, mis queridos hermanos. No somos adornos de escaparates o de mesas. Para eso no nos escogió el Señor. Nosotros tenemos que ser vasos útiles. Pero es útil cuando tiene algo adentro. Un carro puede tener un tanque de 20 galones, pero si está vacío, el carro no funciona, no sirve para nada. Es un adorno puesto en una cochera. Nosotros, sin un buen depósito, no tenemos utilidad. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, guarda ese buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos que guardar el tesoro que Dios puso aquí en nosotros. ¿Ok? Ese tesoro va a hermosear este vaso. Ese tesoro le va a dar sentido a este vaso. Ese tesoro va a hacer que este vaso sea muy útil. Nunca olvidando que lo importante es el tesoro. Es lo más importante. El vaso es frágil. Finalmente, este vaso un día se va a romper. Es decir, finalmente un día nosotros vamos a tener que dejar la existencia terrenal. Pero habremos cumplido el propósito. El Señor quería que llevemos este tesoro tanto tiempo haciendo tantas cosas. Terminó la comisión, muy bien, terminó entonces la razón de tener este vaso en actividad. Y como Moisés llega a los 120 años a las puertas de Canaán y le dice, Señor, yo quiero entrar, yo todavía estoy fuerte, yo puedo subir las montañas, mis ojos no se han oscurecido, sigo teniendo el vigor juvenil. Dios le dijo, no, hasta aquí nomás llegas tú. Porque el Señor es el que determina los tiempos. Ahora tienes que subir a la cumbre de ese monte y allí morirás. Josué te reemplazará y él introducirá al pueblo en la tierra prometida. El vaso es importante en tanto el Señor determine que sea importante. Lo más importante entre el vaso y su contenido es el contenido. El contenido es el tesoro que Dios puso en tu vida cuando lo conociste. El día que viniste a los pies de Cristo, ese día te convertiste en un contenedor de un tesoro. ¿Ok? Ese tesoro, repito, es el Espíritu Santo. Tienes que dejar que ese Espíritu Santo sea en ese contenedor lo único valioso, ninguna otra cosa más. A ver, vamos a ir a 2 Corintios 12. Vamos a ver cómo enfoca esto Pablo. 2 Corintios 11, 2 Corintios 11. A ver, le voy a hacer la pequeña explicación que hacemos los jueves. Escúcheme, muchos de ustedes no vienen los jueves. El apóstol Pablo está con esta carta, él está enfrentando las acusaciones de unos opositores que él tiene. Estos opositores se han introducido en la iglesia de Corinto. Y ahí dentro de la iglesia, estos señores han hablado mal de Pablo. Le han dicho que Pablo no es un verdadero apóstol. Han dicho que Pablo tiene un evangelio falso. Y han dicho que Pablo es un interesado, que él solamente está buscando el dinero de los corintios, su riqueza. Por otra parte, dicen que Pablo no trajo ninguna carta de recomendación de Jerusalén. Por lo tanto, Pablo no está autorizado. Ustedes tenían por pastor a una persona
que no debía, no calificaba. Pablo es nadie. Algunos hermanos de la iglesia escucharon esto y recuerden, hermanos, que Pablo era el pastor de estos hermanos. Y algunos hermanos hicieron caso a lo que esta gente decía. Pero hubo uno que lo enfrentó a Pablo. Y parece que en una reunión debió haberle discutido y debió haberle citado estas cosas. Usted, hermano, usted no es nadie acá. Usted acá, usted no trae, usted aquí, usted nunca, usted. Entonces, para que esa contienda no dañe la iglesia, el apóstol Pablo lo dejó allí y él se va. Y luego él escribe esta carta para defenderse. Lo quiere hacer por carta. Bien, pero él no tiene problemas con el hermanito que se le reveló. Él lo perdonó porque es su hermano en Cristo. El problema de él es con esos señores que vinieron a alterar la fe de la iglesia. El problema es con ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos eran unos judíos, maestros también. Ellos salieron de Jerusalén. Ellos salieron de Jerusalén con cartas de autorización. Se llaman cartas de recomendación. Ok. Entonces llegaron a la iglesia diciendo, venimos de la iglesia de Jerusalén. Aquí están nuestras cartas de recomendación. ¿El apóstol Pablo les trajo alguna carta? No, ninguna. A ver, problema, ¿no? Segundo, como nosotros venimos de Jerusalén, nosotros conocimos a Jesucristo cuando estuvo vivo. ¿Pablo anduvo con Jesucristo cuando estuvo vivo? No. ¿Ya ven? Tercero, nosotros somos celosos guardianes de la ley y de todo lo que la ley y aparte respetamos lo que Jesús dice. ¿Eso enseña Pablo? No, solo lo que Jesús dice. ¿Y la ley? Estos señores muy hábilmente habían manipulado toda la iglesia. Por eso que Pablo tiene que enfrentarlos. Y les dice Pablo prácticamente que él no necesita cartas de recomendación. Porque la carta de recomendación de Pablo es la misma iglesia. La misma iglesia es el testimonio de que Pablo es un ministro. No necesita que un papel diga, este señor que lleva el papelito él es un ministro del evangelio. No. Pablo dice, ustedes son las cartas que me recomiendan en todo lugar. En segundo lugar, yo no he visto a Cristo. Yo he visto a Cristo. Lo vi camino a Damasco cuando Él se me apareció y me habló. Y de ahí durante 3 años Jesucristo mismo me enseñó el evangelio que yo predico. Okay. Pero vamos a lo siguiente. Ellos son judíos. Bien. Yo también, dice Pablo. Versículo 22 del capítulo 11. Pregunta él, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también, dice Pablo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo. Entonces, ¿en qué se diferenciaba Pablo de estos señores? En que estos tipos ni siquiera se mojaban los pies para cruzar el río, como se dice. Y Pablo sí se mojaba por entero. Es decir, estos señores entraban fácil a una iglesia, ¿ok? A una iglesia y mostraban su cartita y ya está. Ellos no fundaban la iglesia. Ellos solamente entraban para enseñar un montón de errores y luego recoger las ofrendas e irse a otro sitio. Solo les interesaba el dinero de la gente. Pablo dice, no. Esto es lo que es un ministro de Cristo. Versículo 23, cuando dice, yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ese era el ministro de Jesucristo. Nuestro liderazgo, nuestra supervisión, nuestro pastorado no alcanza esto. Son tiempos diferentes. Yo lo sé. Yo no soy misionero. Yo no salgo de la iglesia a abrir iglesias en todos los departamentos y provincias donde le falta una iglesia. Ese no es mi llamado. No siento nada de eso. Si tú sientes eso, que Dios te bendiga, hermano, avísame para enviarte. ¿Ok? Pero tienes que aprobar para ser enviado. ¿Por qué? Porque nosotros somos vasos donde Dios nos ponga. Somos vasos para ser útiles. Pablo era un vaso muy frágil. Y mira todo lo que este hombre experimentó como vaso y no se quebrantó para nada. Hasta el último día, cuando le cortaron la cabeza. A nosotros pues nos quebranta el clima, el pasaje, la chica, el tatuaje, no sé, la zapatilla, nos quebranta la economía, los colectivos, la política, a nosotros nos quebranta el estudio, las preocupaciones del mañana, nos quebrantan, hacen que nuestro vaso sea a veces tan corto, que pasa el tiempo y se terminó todo. Y no logramos hacer nada. No experimentamos nada. Por Cristo nada. Imagínate, allá hay países donde está prohibido predicar el evangelio. Por ejemplo, contra los grupos del LGTB ya no se puede predicar. Y estos hermanitos en esas marchas de esos grupos, ellos se van con sus Biblias a predicar. Y los insultan, les rompen las Biblias. ¿Qué no hacen con ellos? Los meten a la cárcel, a los pastores también. Y para ellos, esa es su vocación. Para eso Cristo vino a sus vidas. Nosotros somos vasos como ellos, con un precioso tesoro dentro nuestro, pero no estamos poniendo en acción ese tesoro. Es increíble. Pablo no quiere ser el hombre que lo sabe todo, pero Pablo sabía más cosas que cualquiera. Es una cosa bien extraña esto de que tú sepas un montón y no te creas gran cosa. Tú te encuentras con alguien que es muy sabiondo y él siempre te menosprecia, porque él piensa que sabe más que tú. El tener algo que tú no tienes hace que la persona se crea superior. Y cuando tú caes dentro de ese juego, tú te crees inferior. Y entonces las cosas se desnivelan cuando todos somos iguales. De una misma masa hizo Dios a todos los vasos. Solo que algunos vasos tienen algunos detalles. Saber y conocer no te hace más ni mejor. Escuchen lo que le voy a decir, es algo bien feo. Yo conozco teólogos que son unos grandiosos mentirosos. La teología, que solo calienta la mente, no enciende el corazón. Y si tú solamente cultivas tu mente y no cultivas tu corazón, vas a ser así. Un hombre, una mujer fría, sin vocación de dar vida a nadie. Pablo no era así. Pablo era un hombre que sabía muchas cosas y él las restringió, las guardó para él. Él solo administró lo que era conveniente administrar, para que nadie diga, ¿cuánto sabe Pablo? Es que, hermanito, no te voy a contar las cosas que yo he visto. Eso está en el capítulo 12. Y Pablo dice que él no va a decir las cosas. ¿Por qué? Porque no están para decirlas. Sencillamente porque Dios no se lo permite, pero Dios le permitió ver cosas que los hombres ya quisiéramos ver. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Pablo fue trasladado
Él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Fue trasladado hasta el tercer cielo y ahí se le permitió ver y oír cosas impresionantes. Y cuando él volvió al tiempo presente, el Señor le dijo: esas me las guardas, es solamente para ti, solo las vas a administrar. Eres un vaso que administra preciosos tesoros. Y para que eso no le haga a Pablo creerse más, el Señor lo trató duramente, para que Pablo siempre sepa que él es un vaso. Nunca nos creamos más que eso, hermanos. Por eso es que en el mundo cristiano no hay artistas, no hay estrellas. Nadie es artista ni nadie es estrella. Por eso que en el mundo cristiano la gente no debe de verse como gente de un éxito impresionante, porque la gente confunde. Nosotros solamente somos vasos. ¿Qué somos? Vasos. Lo precioso, ¿dónde está? Dentro. Y lo de afuera es un accesorio, nada más. Entonces, vas a estudiar, te felicito. Estudia y sé un buen estudiante y sé un buen profesional. Ok. Has decidido trabajar y trabajar bien, ¿sí? Perfecto, hermano, trabaja, rinde, está bien. Pero recuerda una cosa, lo que le da valor a ese vaso es lo que va adentro, no lo que va afuera. No lo que va afuera. No importa la ropa que lleves, ni el peinado que tengas, la calidad de vida que tengas, lo que va adentro es lo importante. Este señor era un judío, como explicábamos el día miércoles. El judío, bien, los judíos visten de una manera, los griegos visten de otra manera y los romanos visten de otra manera. Bien. A los judíos se les reconocía en todo el mundo por cómo iban vestidos. No tenían que decir yo soy judío. Apenas lo veían, decían este es un judío. El apóstol Pablo era un predicador judío, porque él predicaba del evangelio vestido como judío. Él no dejaba su vestimenta. Entonces la gente lo menospreciaba por su apariencia. Este es un judío charlatán. Pero cuando Pablo empezaba a enseñar, lo que hacía él era traer ese tesoro y depositarlo en el corazón de la gente. Miren, hermanos, no hay nada más grandioso que tú le puedas dar algo a otro. Y si es algo bueno, muchísimo mejor. Miren, Dios no nos dio una joya barata de fantasía. Él nos dio el más precioso de los tesoros. Dios se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Él enriqueció nuestro ser interior como nadie más podría enriquecerlo. Y eso era lo que Pablo hacía, Dios a través de Pablo. Entonces llegaba a una ciudad que estaba en tinieblas, Éfeso, brujería, idolatría. Llegó este señor judío ahí a predicar el evangelio y todo Éfeso en 2 años escuchó el evangelio y se convirtieron al Señor. De ahí se fue a Filipos, de Filipos se fue a Corinto, de Corinto se fue a Atenas. A todas las ciudades que él pudo llegar, se fue a Galacia, se fue a Asia, Bitinia, a todas las regiones donde él podía llevar el evangelio y todo lo llenó con el evangelio de Cristo. Para eso sirvió ese vaso. Solo dar, solo enriquecer. Dichosos los hermanos líderes, porque ellos cada semana comparten una enseñanza con la cual buscamos enriquecer el corazón de las personas. Dichosos los hermanos anfitriones que cada semana abren su casa, porque ellos permiten que las personas que llegan tengan la oportunidad para que otros llenen esos corazones. Dichosos todos los hermanos que pueden servir en estos horarios, porque ellos permiten que ustedes estén atentos, tranquilos y servidos, y sus niños acá al costado. Qué dichoso es ser un vaso al cual otros los llenan. Más dichoso es cuando ya este vaso empieza a llenar a otros vasos. Una cosa es ser hijo, otra cosa es ser papá. Cuando eres hijo, tu papá te da todo, pero cuando eres padre, empiezas a dar todo. Por eso que algunos no califican para padres, porque no saben dar. Qué terrible es cuando Dios te da un tesoro grandioso en este vaso y no lo das
no lo sabes dar. La vida se vuelve inútil. Estás llamado para enriquecer y no enriquece. Ese es como el bombero que le suena el teléfono y no acude a la llamada. Ese es como el salvavidas que está en su caseta y le llaman y él no va a rescatar. Ese es como el médico de emergencia que está sentado en su oficina y no te atiende. Ese es como el policía que ve allá un delito y él no actúa. Y uno dice, ¿para qué lleva el uniforme? ¿Para qué lleva la placa? ¿Para qué lleva el arma? ¿Para qué está sentado en esa caseta? Si este señor que tiene la responsabilidad de acudir no va. Nosotros tenemos el tesoro que el mundo necesita. No es para que lo guardemos, lo enterremos, sino para darlo, para incrementarlo, para invertirlo. Ese es el tesoro que Dios puso en nosotros. Nuestra relación personal con Jesucristo. El día en que Jesucristo resplandeció en nuestros corazones, puso su gran tesoro en nosotros. Así que, mis estimados hermanos, eso es lo que somos, solo vasijas. Llevamos dentro algo precioso. A ver si lo empezamos a sacar. Saquemos lo precioso de nosotros. Aprendamos las cosas, aprendamos y saquemos. Y usted va a ver cómo mucha gente va a ser bendecida por ese tesoro que usted lleva ahí dentro. El hombre más rico de todos no tuvo una moneda en el bolsillo, se llamó Jesucristo. Y el pueblo que entró, casa que visitó, persona que encontró, él lo dejó lleno y bendecido. La samaritana, el gadareno, Jairo resucitando a su hija, ¿no es cierto? Fue la casa de Lázaro, teniendo amigos y resucitando a Lázaro, ¿cierto? Fue a las aldeas y poblaciones donde no llegaba Jesús y derramaba de ese tesoro. La gente lo tocaba y sanaba. Lo tocaban y si tenían espíritus, los espíritus salían de las personas. Multiplicaba los panes y los peces para los necesitados. Jesucristo era un vaso lleno, a rebosar. Nosotros tenemos el tesoro. Hay que empezar a incrementarlo, trabajarlo, compartirlo. En la medida que compartamos el tesoro, el vaso se sigue llenando. Y si sigues compartiendo, el vaso se sigue llenando. No termina. Hasta que el vaso se vuelve como una fuente. Te vuelves en una fuente para mucha gente. Salvo que te guardes el tesoro en tu casa. Y seas solamente cristiano de domingo. Eso es todo lo que yo soy, es todo lo que yo hago, doy gracias a Dios, doy mi ofrenda, es punto. No voy a dar más. Ese no es un buen vaso. Ese es un vasito que no tiene propósito ni sentido. Hay que ponerle un propósito y un sentido, hermanos, a la experiencia con Cristo. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos para acercarnos al Señor. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana, en este día. Gracias, Señor, porque tú hiciste resplandecer en nuestros corazones la vida de Cristo. El día en que te conocimos como Señor y Salvador. En ese día, Señor, perdonaste nuestros pecados y nos diste la vida eterna. Y pusiste dentro de nosotros aquella vida por el Espíritu Santo que nos fue conferido y que ahora está en medio nuestro. Es a través de ese Espíritu Santo que nosotros vivimos y somos.
Es el verdadero tesoro en nosotros. Ahora somos vasos de misericordia, vasos útiles, vasos de bendición para mucha gente. Solo deseamos que tú nos enseñes, Señor, y nos ayudes. Gracias te damos. Gracias, Jesús. Nuestra vida está relacionada con Dios a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu de nosotros. Si esa vida no está trabajada, me quedo en el ámbito carnal. Si trabajo yo mi vida espiritual, me vuelvo espiritual. Lo intermedio es tibieza. A Dios no le gustan los tibios, o frío o caliente. Nosotros tenemos un llamado de ser calientes, es decir, espirituales. Necesitamos entonces vincularnos más frecuentemente y más intensamente con Dios a través de su Espíritu Santo. Él es el que habita en nosotros, el que habla a nuestro corazón, el que nos da fortaleza y toda ayuda y consejo. El Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ponernos de pie todos, por favor. Aleluya.